Dios te bendiga poderosamente en esta mañana, mis santos hermanos. Damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, sabiendo que día a día tus misericordias son nuevas, va renovándola a través del Espíritu Santo de Dios. Poderoso eres, mi Dios de la gloria, santo eres, Señor. Damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor mío y Dios nuestro. Aleluya, santo es el Señor. Poderoso eres, mi Dios de la gloria. ¿Quién como tú, Padre Santo, que nos da un día más de vida, Señor? A través de ese día nos fortalecemos, Señor mío. Te agradecemos, Padre, por todo, Señor. Porque sin ti, Padre, no somos nada. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio, tú eres el fin, Señor. Señor mío, esta mañana vamos a estudiar tu palabra tu palabra que es poderosa, tu palabra que nos llena, tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos anima, tu palabra que nos da fuerza, tu palabra que nos da salud para avanzar y seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de la palabra del Señor. Poderoso eres, Padre. Damos gracias, Señor mío, Dios nuestro, en el nombre del poderoso Cristo Jesús. Amén y amén. Tema de hoy, reconciliación por medio de la cruz. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en el mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu hacia el Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Padre, bendecimos tu palabra en esta mañana, Dios de la gloria, pidiéndote la fortaleza, pidiéndote la dirección suya, Señor, que tú nos des, que tú nos capacites para poder entender esta palabra poderosa, Señor, que nos da sabiduría, nos da inteligencia y nos capacita, Señor. Bien. Gloria sea el nombre del Señor. Coge una Biblia, mis santos hermanos, ahí si tú la tienes, ábrela, sacúdela, quítale el polvo y vamos a estudiar palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. En el original es una indicación enérgica de que Jesús es la única fuente de paz del creyente. Isaías 9:6. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Gloria es el nombre del Señor. Isaías 9:6. Veamos qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Es importante hablar con la palabra del Señor. Dice así, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra intermedia de separación, esto alude a un muro en el templo que dividía el atrio de los gentiles del área que solo podía ocupar los judíos. Pablo se refirió a ese muro como un símbolo de la separación social, religiosa, espiritual que mantenía excluido entre sí judíos y gentiles. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Porque cercano es la paz que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién hizo esto? Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Solo hubo una persona, mis santos hermanos. Sabemos que la ley fue dada por Moisés, pero el hombre no pudo acatar, el hombre no pudo
sobrellevar los mandamientos de la palabra del Señor. El hombre no pudo guardar los 614 mandamientos de la ley. Y entonces tuvo que venir un príncipe, tuvo que venir un hombre de paz, tuvo que venir un niño de paz para poder redimir a los dos pueblos, para poder redimir y hacer un solo pueblo, mis santos hermanos, para sacar la separación, para poder entrar hacia el Padre Celestial. Entre judíos y gentiles había una separación, había una distancia, mis santos hermanos. Había unos privilegios que tenían los judíos. Los gentiles pues no tenían ese privilegio y por tanto se tuvo que romper una barrera para a través de esa barrera, mis santos hermanos, tener tantos judíos, tantos gentiles, tener la entrada hacia la gracia, hacia el Padre Celestial, hacia Dios, mis santos hermanos, y nos hizo uno solo en Cristo Jesús, sin distinciones de raza, sin distinciones de persona. Mis santos hermanos, tenemos entrada, tenemos el diálogo hacia la misma presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 2:12, dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos alejados, éramos enemigos de Dios, éramos unas personas que no teníamos conocimiento de Dios, éramos unas personas que estábamos separados de la gracia de Dios, éramos una persona que no teníamos nada que ver en la presencia de Dios. Pero Dios, amados hermanos, en su humildad, en su misericordia, en su justicia, mis santos hermanos, tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo, aquel que hizo la separación, aquel que rompió el templo, el velo, aquel que hizo, mis santos hermanos, un solo camino para llegar hacia el Padre. Por eso que en San Juan 14:6 dice la palabra de Dios: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí se une, aquí se cumple la palabra, aquí se cumple la promesa, lo que Dios hace, lo que Cristo Jesús hace, mis santos hermanos, limpiar el camino para que tantos judíos, tanto como gentiles, lleguen a la presencia del Señor. Un solo grupo, un solo personaje, digámosle así, mis santos hermanos, sin distinciones de raza. Vamos a estar adelante de la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 dice la palabra del Señor. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, mis santos hermanos. Así es, la pared de intermedia, quitándole todo lo que había en el atrio, mis santos hermanos. Entonces tenemos entrada hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo tenemos esa entrada, mis santos hermanos? Tenemos esa entrada por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva hacia el Padre en el Espíritu, mis santos hermanos. Tanto judíos, tanto griegos, tanto como gentiles, somos uno solo en Cristo Jesús. Ya no hay intermediario, ya no hay interrupción. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que vive en nuestras vidas, el Espíritu es el que nos da la fortaleza para avanzar, para crecer en la gracia de nuestro Señor, y ese es el que nos lleva a la misma presencia de Dios. Versículo 15 de ahí mismo de Efesios 2:15. Recuerden que estamos en Efesios 2:12 hasta 18. El 2:15 dice así: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo
la paz. Por medio de su muerte, Cristo abolió las leyes, las fiestas y los sacrificios del Antiguo Testamento, que tanto distinguieron a los judíos de los gentiles. Ahora bien, la ley moral de Dios, como está resumida en los 10 mandamientos y permanece escrita en el corazón de todos los hombres, mis santos hermanos. Así es, la ley fue abolida, todos los 614 mandamientos fueron transformados en 10 mandamientos y están escritos en el corazón del hombre. Veamos eso a través de la palabra del Señor. Romanos 2:15. A ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Dios dice así: mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndolo su razonamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, las obras de la ley. Así es, mis santos hermanos. La obra de la ley se puede entender mejor como las mismas obras prescritas por la ley mosaica, su conciencia, literalmente con el conocimiento, aquel sentido instintivo sobre el bien y el mal que produce la culpa al ser violado, además de una conciencia innata de la ley de Dios. Los hombres tienen un sistema de alarma que se activa tan pronto eligieron ignorar o desobedecer esa ley. Pablo urge a los creyentes que no violen su propia conciencia ni lleven otros a hacer lo mismo. ¿Por qué, mis santos hermanos? Porque la ley de Dios, el Dios la puso en el hombre en la conciencia, para que la conciencia mismo le hable al hombre que está mal adelante de Dios. Y eso es lo que nos habla y eso es lo que nos dice el autor sagrado de los Romanos, mis santos hermanos. Así que ya no tienes excusa, ya no tiene que decir: a mí no me hablan, a mí no me predican el evangelio, ya no, sino que la ley de Dios, mis santos hermanos, Dios en su infinita gracia o misericordia nos las puso en nuestra mente para que nosotros, mis santos hermanos, nuestra conciencia innata se active y nos demos cuenta que estamos haciendo lo malo adelante de Dios. Y eso es lo que Dios nos habla, mis santos hermanos, en esta mañana. Dice el versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en él mismo de los dos un solo mandamiento, mis santos hermanos, haciendo la paz. Dios siempre busca la paz a través de la predicación del evangelio. Dios siempre busca la paz a través de la palabra de Dios. Versículo 16: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses 1:20. Veamos qué nos dice la palabra del Señor, mis santos hermanos. Colosenses 1:20, para tener más preciso lo que nos enseña la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso eres, mi Dios, en esta mañana. 1:20 dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. ¿Qué significa reconciliar? ¿Qué significa hacer la paz? Cambiar o intercambiar su uso. En el Nuevo Testamento se aplica un cambio en la relación del pecador con Dios. Así es, mis santos hermanos. El hombre tiene que hacer un cambio de vida. No es que el hombre en la actualidad se llena su mente de decir: Dios me creó así, Dios me formó así y por tanto así tengo que yo algún día morir. No, Dios te manda, mis santos hermanos, que
tienes que hacer un cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de vida, un cambio moral en tu sistema de vida que estás llevando diario. Y eso lo puedes hacer a través de la sangre de Cristo o a través del sacrificio de Cristo, mis santos hermanos. Ese es el nuevo cambio que Dios quiere para que tú puedas entrar a la misma presencia del Señor. Reconciliar con Dios a ambos. ¿Qué es reconciliar con Dios a ambos? Tanto judíos como gentiles tenían que ser una reconciliación con Dios. Tan pronto judíos y gentiles son llevados a Dios por medio de Cristo Jesús, también entran en la unidad de un solo cuerpo. Esto fue logrado mediante la cruz, donde Jesús se convirtió en maldición, mis santos hermanos, y nos lleva a un texto bíblico de Gálatas 3:10. A ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues en Cristo está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, mis santos hermanos. ¿Quién es el autor que escribe esto? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Solo Cristo Jesús pudo guardar la ley, solo Cristo Jesús pudo mantenerse firme en la ley. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el intérprete, Cristo Jesús es el autor de la ley, mis santos hermanos. Y a través de Cristo Jesús nosotros tenemos paz con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Al recibir la plenitud de la ira de Dios para que la justicia divina fuera satisfecha y la reconciliación con Dios se hiciera una realidad, mis santos hermanos. Para más detalles sobre la reconciliación con Dios, Dios tuvo que enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que a través de la muerte del Hijo, a través del sacrificio del Hijo, toda la humanidad, por Él, nos reconciliamos con Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios, mis santos hermanos. ¿Y qué es lo que nos hacemos enemigos de Dios? Es nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros malos actos, nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos, nuestros pecados nos hacen separar de la presencia de Dios. Y solo no podemos, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado nos acusa adelante de Dios. Y solamente en Cristo es que nosotros vamos a tener paz con Dios, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Veamos qué nos dice 2 Corintios 5, 19, 21. Vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. 19, 21. 2 Corintios 5, 19, 21. Y dice así: gloria sea el nombre del Señor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Si ves, mis santos hermanos, Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliado con Dios. Así es, mis santos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha llamado a reconciliar a las personas que son enemigos de Dios. Dios nos ha llamado a hacer la paz. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Dios nos ha llamado a vivir en humildad, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Éramos enemigos de Dios. Éramos inservibles. Éramos una persona que no valíamos. Pero por medio de Cristo nos ha hecho acepto, nos ha hecho amables, nos ha hecho unos hijos de Dios adelante de nuestro Padre Celestial. Sigamos, mis santos hermanos, leamos la poderosa y eterna palabra de Dios, Romanos 5, 8, 10, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Romanos 5,
8:10 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, mis santos hermanos. Cristo te ama, Cristo te habla, Cristo te exhorta en esta mañana. Poderoso es el Señor. Y dice así la palabra del Señor, Colosenses 1, 19, 23. Vamos a ver qué nos dice ahí, mis santos hermanos. Colosenses 1, 19 hasta el 23. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos sin mancha y irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así es, mis santos hermanos. Dios nos ha dado la reconciliación por medio de Jesucristo, para algún día presentarnos adelante del Padre, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Una muy buena palabra de aliento. Y como último versículo 18 dice así: porque por medio de él los unos a los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Por medio de él los unos a los otros tenemos entrada, un mismo Espíritu hacia el Padre. Gloria sea al nombre del Señor. Ningún pecador posee derecho ni dignidad en sí mismo para tener acceso a Dios, pero a los creyentes se les ha conferido ese derecho mediante la fe en el sacrificio y la muerte de Cristo, mis santos hermanos. Ahí mismo Efesios 3:12 vamos a ver que nos dice la palabra del Señor. En aquel tiempo estaba lejos, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos, de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero por Cristo Jesús tenemos esa fe, por Cristo Jesús tenemos esa esperanza para entrar en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Los recursos de la Trinidad pertenecen a los creyentes tan pronto reciban a Cristo y el Espíritu Santo les presenta ante el trono de Dios el Padre, donde son bienvenidos y pueden acercarse sin temor en cualquier momento, mis santos hermanos. Romanos 8, 15, 17. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Romanos 8, 15, 17. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. En conclusión, nosotros éramos enemigos de Dios. Tanto el pueblo de Israel como judíos, griegos, gentiles, éramos enemigos de Dios. Pero ahora, por su gracia, por su misericordia y por la reconciliación del Evangelio, somos amigos de Dios. Y a ser amigos de Dios, somos hijos de Dios. Y a ser hijos de Dios, Dios nos ha dado por herencia el Espíritu Santo de Dios, que Él habita en nuestras vidas. Padre, te alabamos, te bendecimos esta mañana, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza a tu nombre, mi Dios de la gloria. Perdona nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, Señor, y ayúdanos a vivir en dignidad, ayúdanos a vivir en humildad, bajo tu mandamiento, bajo tu precepto, bajo tu voluntad, Señor. En tus manos ponemos este día, Padre Santo.
Llégate a todo enfermo, llégate a todo que está débil de la fe, aquel que está sin fe, sin esperanza, Señor, aquel que está en una cama, aquel que está pidiendo misericordia, llégate a ellos, Señor. En tus manos ponemos a nuestros familiares, en tus manos ponemos a nuestros amigos, nuestros vecinos, hijos e hijas, Padre. Guárdalos, cuídalos, Señor. Cada ministerio, cada líder, evangelista, mi Dios de la gloria, mensajero, atalaya, Padre, pastores, líderes, diáconos, Señor, en tus manos lo ponemos este día, Señor. Que este día sea de mucha bendición para cada vida, Padre. Perdona nuestras malas acciones, perdona todo lo que no te agradamos, Señor. Todo lo que hacemos y no te agradamos, Señor. Límpianos de todo pecado, Padre. Y ayuda a este siervito, Señor, día a día a mantenerse en su palabra, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.